Un gusto tenerles nuevamente aquí en tu podcast El Reflejo del Agua. Tenemos un invitado maravilloso el día de hoy, muchas cosas que conversar y quiero adelantarte un poco. Chile discute permanentemente, ¿no?, sobre el agua que puede ver, justamente los ríos, los embalses, la nieve, la lluvia. Pero bajo nuestros pies existe otra parte fundamental del ciclo hídrico, yo sé que tú así lo sabes, los acuíferos. Durante una sequía pueden actuar como reservas naturales y entregar justamente lo que el país está buscando, seguridad hídrica. Sin embargo, si confundimos el agua almacenada con el agua realmente disponible, una solución de corto plazo puede transformarse en una deuda para las próximas generaciones. La pregunta es, ¿está Chile sentado sobre una reserva estratégica que todavía no sabe administrar? ¿O estamos consumiendo silenciosamente un capital natural difícil de recuperar? Para conversar sobre este desafío nos acompaña Eugenio Celedón, ingeniero civil hidráulico, especialista en hidrología, socio de hidrogestión, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo, la ALSUD, y miembro de su directorio internacional. Como ustedes saben, soy Francisco Torres y llevo más de 20 años explorando cómo el agua conecta la naturaleza, la tecnología y el desarrollo humano. Bienvenidos al quinto episodio de la tercera temporada de Reflejo del Agua. Un gusto tenerte aquí, Eugenio. Muy bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias, Francisco. De verdad, para mí es un honor todo lo que dices en tu presentación. Supera mi mirada personal, pero para mí es un agrado poder participar y transmitir y dar a conocer de este recurso fundamental, no solo para nosotros, sino que es un recurso fundamental a nivel planetario, porque dentro de los recursos de agua dulce, si lo entendemos como el agua que utilizamos los seres humanos y la naturaleza, el agua subterránea es 30 veces el agua superficial que existe en el planeta. Por lo tanto, no se ve, pero existe y es potente. Creo que esa antesala nos prepara para una conversación muy profunda y quisimos ponerle, de hecho, Eugenio, como título a este episodio, El agua que no vemos, reserva estratégica o capital natural en riesgo. Y desde ahí quiero formularte la primera pregunta, ¿no?, sobre esta agua invisible que hay realmente bajo nuestros pies. Eugenio, cuando hablamos de aguas subterráneas, y la idea y el objetivo de esta pregunta es como entregar una explicación accesible sobre el funcionamiento de los acuíferos a quienes nos escuchan, una base técnica común. Muchas personas imaginan grandes lagos o ríos ocultos bajo la tierra. Desde la hidrología, Eugenio, ¿qué es realmente un acuífero? ¿Cómo almacena y transmite el agua? ¿Y por qué su comportamiento es tan distinto al de un embalse superficial? Y sin ir más lejos, quiero después, cuando contestes esto, que si me puedes ayudar a descifrar, si hubiera que derribar un solo mito sobre las aguas subterráneas, ¿cuál sería, Eugenio? Ya, mira, qué buena tu pregunta, porque el agua subterránea efectivamente hay que imaginársela, pero es un elemento real, real y que está verificado, constatado desde la antigüedad. O sea, el agua subterránea está descrita en los libros más antiguos, y los libros más antiguos no son los más antiguos, porque los originarios se transmitían de viva voz, de boca en boca, y después vino la escritura. Pero en la Biblia y en los libros antiguos aparecen los pozos, está el pozo de la Samaritana, etcétera. O sea, es una realidad que el ser humano, donde no tiene un curso superficial cercano, cava la tierra y busca el agua que está en el suelo. Por lo tanto, no es una novedad a nosotros del siglo XX o del siglo XXI, sino que es una realidad histórica. Y como te decía, las dimensiones y la proporción es como la que señalé. Entonces, ¿qué es lo que es el agua subterránea? Es bien simple. Eh, el suelo donde nosotros estamos y de ahí hacia abajo está constituido por una depositación histórica realizada por toda la época geológica desde el origen del planeta, en que se van depositando materiales de distinta naturaleza. En general, lo que se deposita son materiales
una mezcla de materiales granulares de distintos tamaños, ¿cierto? Piedras, gravilla, arena, arcilla, que si tú lo pones como en un vaso y empiezas a echar eh, distintos tipos de suelo y partes por los más gruesos, hay una experiencia que he visto como en esta video que hace un profesor en una clase donde parte con unas pelotas grandes y le va agregando después unas pelotitas más chicas y al final dice y cabe más y al final lo más pequeño se va acomodando en los intersticios, en los espacios libres que quedan entre la forma en que se conectan y se topan lo- y finalmente como que pareciera que el vaso está lleno y sin embargo después echa agua y el agua cabe. Y el agua cabe porque llena todos aquellos espacios de aire o libres que quedaron entre cada una de las partículas que rellenó este volumen o este espacio, este vaso. Y eso es el agua subterránea dicho en simple. Entonces, ¿cómo mm, ocurre? ¿Cómo se llena este vaso? Este vaso se llena cuando llueve, porque en el fondo estos rellenos en general están depositados como la erosión y los materiales que arrastran los grandes flujos de los ríos, las quebradas, los escurrimientos naturales en las épocas de crecida o en las épocas de escurrimiento normal, que en el fondo se mueven junto con el agua y a medida que el agua cambia su velocidad, van depositándose y van formando el suelo. Y este suelo que en general son los valles, ¿cierto? Es lo que nosotros pisamos, pero que es parte de los valles. Cuando llueve, una parte del agua que cae sobre la superficie terrestre escurre y que es lo que vemos físicamente como los riachuelos, las quebradas, las vertientes que afloran y escurren aguas abajo, o los grandes ríos, y también la lluvia que cae sobre el suelo, que finalmente una parte humedece, satura y escurre superficialmente, pero otra parte se infiltra, o sea, baja naturalmente escurriendo por todos estos intersticios o espacios de hueco que, que tiene el suelo, buscando, de acuerdo a la física más elemental, la gravedad, ¿cierto? mm, Buscando eh, ir hacia abajo. ¿Y con qué se topa? Se topa al fondo normalmente o con una capa impermeable, que puede ser un tipo de suelo muy plástico, de muy poca permeabilidad, o con la roca, que es el basamento, que es como la estructura primaria desde donde se fue formando el relleno. Entonces, esta superficie impermeable forma el lecho que hacia arriba tiene todo el relleno con todos estos espacios vacíos que el agua ocupa. Y eso mm, constituye el acuífero. Toda el agua que está acumulada en todos estos espacios libres constituye el acuífero. mm, Y tú dices, ¿es como un río? ¿Es como un lago? Son las dos cosas. Es mm, como un lago porque como tiene la resistencia del suelo, pero funciona igual que un río, el río escurre desde las zonas más altas, donde tiene más cota, más energía, hacia las cotas más bajas, que es donde en el fondo, por gravedad también y por las leyes del escurrimiento, los caudales fluyen de los puntos altos a los puntos bajos. Eso no se lo tienes que decir a nadie, cualquier agricultor, cualquier persona que riega, cualquier niño que juega en una sequía sabe que eso funciona de esa manera, ¿cierto? Entonces, en los acuíferos funciona igual, de mayor carga a menor carga, y eso tiene que ver con la altura o las profundidades que tienen los niveles del acuífero en distintos lugares. Pero como el suelo es una resistencia, porque en definitiva el agua tiene que buscar de ir caminando cada gota conectando todos estos espacios vacíos, desde la parte mm, alta hasta la parte baja,
a diferencia del escurrimiento superficial que no tiene ni una resistencia porque el agua escurre por encima del suelo y es una suma de gotas todas juntas que fluyen en forma continua y con una velocidad que es mucho más alta que la que tiene el escurrimiento bajo el suelo. Entonces, mientras en la superficie los ríos, los cauces, los escurrimientos superficiales tienen velocidades de metros por segundo, o sea, una gota se demora segundos o menos de segundos en recorrer un metro, en el suelo, la resistencia al suelo, dependiendo de sus características, que es lo que se llama conductividad hidráulica o permeabilidad o transmisividad, son distintas expresiones para más o menos un mismo concepto. eh, el agua se desplaza en metros por día o en metros por mes o en metros por año. Entonces, puede entenderse como una gran laguna que su desplazamiento es muy lento y demora muchísimo más que en la superficie. Entonces es Mm, un recurso que está disponible porque cae y no se va al tiro. El agua mm, superficial cae en la cordillera y se demora un tiempo relativamente breve en llegar al mar. En cambio, el agua subterránea infiltra primero y va escurriendo lentamente y se encuentra con obstáculos que son los mismos levantamientos de la roca que muchas veces la sujetan, formando grandes embalses subterráneos que no se mueven y el agua queda ahí depositada hasta que alguien la extrae. mm, mm. Eugenio, y si tuviéramos que derribar, me quedó esta pregunta, porque encuentro interesante, derribar un mito sobre el agua subterránea, ¿podría elegir Hay- alguno? claro, hay tres mitos que yo derribaría simultáneamente. El primer mito es que el agua subterránea se tiene poco conocimiento. Cada día se tiene más conocimiento del agua subterránea. El agua subterránea es un recurso que, como lo presenté en un webinario del SUD hace pocos días, y conté la historia de la hidrogeología en Chile, s- se in- fu- apareció interesante y su desarrollo empieza con la Corfo en los años 50 y desde ahí se empieza a tomar conocimiento de ella a través de primero de pozos, de pruebas de bombeo y progresivamente con la técnica, el conocimiento y nuevos recursos que van apareciendo que antes no teníamos. Hoy día tenemos la inteligencia artificial. Si hablábamos de inteligencia artificial hace 2 años atrás, a lo mejor para la mayoría del mundo era algo como ilusorio, ¿cierto? Y hoy día es aplicable y es concreto, y es rápido y es efectivo. Bueno, antes no había modelos, no estaban los computadores, trabajábamos con reglas de cálculo, etcétera. Entonces, en el fondo, el conocimiento era mucho más limitado, más básico, y más experiencial. Hoy día existen mucho más datos y se puede trabajar con datos que son datos reales porque son objetivos tomados de la realidad de lo que se mide y eso entrega conocimiento y conclusiones, capacidad de tomar conclusiones. Y con eso uno puede tomar decisiones, gestionar, ¿ya? Entonces ese es el primer mito, que no se conoce. El segundo mito es que está sobreexplotada o que está sobreotorgada en derecho. Eso es una realidad completamente fuera de la verdad, porque en todos los análisis que nosotros hemos hecho, si uno compara eh, la capacidad de recuperación de los acuíferos en términos de volumen y también de niveles, pero en términos de volumen, que es lo importante, con los diferentes periodos de lluvia, incluso con lluvias parciales importantes de un año, la recuperación de los acuíferos es mucho más rápida que otras formas de recursos, por ejemplo, los embalses superficiales, ¿ya? Y porque además es más ampliada, espacialmente es mucho más amplia, ¿ya? Y, y en el sobreotorgamiento, porque resulta que el sobreotorgamiento está estigmatizado. Lo voy a decir de esa manera, se me acaba de ocurrir, pero está estigmatizado, porque resulta de que hay una interpretación equívoca
respecto de los derechos de agua otorgados, asociados o comparados con la recarga natural o el promedio de recarga natural de un acuífero, porque se compara ese promedio con el total de los recursos que están otorgados, pero resulta que el total de los recursos que están otorgados en términos de volumen, los usuarios no los pueden o no los usan realmente totalmente durante un año. O sea, tú otorgas un recurso que es la recarga, que puede ser, pongamos el ejemplo de Copiapó, 4 metros cúbicos por segundo, y hay otorgado 14 metros cúbicos por segundo, entonces se plantea algo como un horror. Y sin embargo, hay un multiplicador que es el factor de uso, que tiene que ver con el porcentaje que se usa para agricultura, el porcentaje que se usa para industria, el porcentaje que se usa para minería, etcétera, y que eso compone el uso en un multiplicador que normalmente está entre 3 y 4 en una cuenca total. Y las cuencas, Mm, sus cambios de uso no son tan radicales. Una cuenca no es que de repente toda se transformó en agrícola o toda se transformó en minera. Esos cambios ocurren, y de hecho Copiapó es un referente de eso. Pero, pero en general es más significativo la concentración de pozos en un solo lugar, que impacta directamente el volumen local, que la distribución de derechos en toda la cuenca. Entonces, no hay sobreexplotación porque si uno mira la curva de otorgamiento de derechos y la variación de los volúmenes o incluso de los niveles de los acuíferos en el tiempo, tienen mm, una correlación absolutamente directa con la pluviometría, pero no con el otorgamiento de derechos. Y muestra que en aquellas cuencas, por ejemplo, la región metropolitana, entre otras, que donde hay un número muy importante de derechos otorgados, a pesar de que existen y que son permanentemente altos, pudiésemos entenderlo así, porque están llegando al máximo de lo que está permitido otorgar, no al máximo de lo que se pudiera tal vez, pero igual los acuíferos tienen descensos, pero también tienen recuperaciones. Si estuviesen sobre otorgadas, no existirían las recuperaciones. ¿Me mm. explico? Y Sí, habría un sí, descenso permanente, radical, que sería visible de agotamiento del acuífero. Y eso no está. Por eso que en el Código de Aguas, cuando en el año 81 se escribió y se conceptualizó el concepto de los derechos de aprovechamiento de agua, se plantearon en las áreas de restricción como la zona de prohibición, no en base a estimaciones, sino que en base a la constatación. Así dice el código. Y eso no ha sido aplicado de esa manera. De una manera que, evidentemente, el regulador, en este caso la Dirección General de Agua, y tal vez con el conocimiento que se ha tenido durante cada época, que es distinto, hoy día tenemos mucho más conocimiento del que había antes, y con la responsabilidad que le cabe como regulador y como en el fondo rector sobre la disponibilidad de los recursos para el país, fue conservador, pero se podría manejar de una forma distinta en base a la gestión y al conocimiento directo. perfecto. Muy, muy interesante lo que menciona, sobre Y esto, la sobre otorgamiento. tercera, dije el conocimiento, la sobreexplotación, y la tercera tiene que ver con eh, con la imagen pública, A ver, ¿cómo que, sería eso? que es incluso algo que le ocurre hasta a las propias autoridades, que en el fondo replican algo que se viene hablando permanentemente a nivel comunicacional y que habla del agotamiento de las aguas subterráneas, lo Mm, que es una falacia. Las aguas subterráneas no están agotadas. Es más, las aguas subterráneas han sido el recurso que en las épocas más críticas, no solo de este país, sino que de muchos países en el mundo, son las que han mantenido la capacidad de resolver los problemas de atención a la demanda o de seguridad hídrica, total o parcial, como fuera, pero en definitiva, cuando deja de llover y los ríos no existen y el agua superficial se hace mínima,
la mayoría de la población, de forma legal o de forma irregular, recurre a las aguas subterráneas y resuelve sus problemas. Y así ha subsistido la agricultura, ha subsistido la industria y ha subsistido el desarrollo de los países. Entonces, Mm, cuando hablamos de agotamiento, es una palabra completamente equívoca. Y eso es lo que comunicacionalmente se transmite. En vez de decir, el agua subterránea es un recurso potente, resiliente y capaz, que es el que nos ha salvado. mm, mm, mm. Esos son los Sí. mitos. Bueno, para apoyar con cifras, según el último informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ¿no? Sobre el 65% de la oferta de agua que consume el país en términos de agua potable proviene, ¿no? De fuentes subterráneas, ¿no? Una cifra no menor, Eso no desde el menor. punto de vista del agua potable y es correcto. Eh, y responde a que una parte importante del abastecimiento de agua potable del país en las ciudades principales, Concepción tiene una planta de tratamiento, La Mochita, Santiago tiene Las Vizcachas, una planta de tratamiento y en general la mayoría de las ciudades grandes, Viña y Valparaíso tiene una planta de tratamiento en el Aconcagua, no recuerdo el nombre, pero lo mismo, está cerca de Concón. El punto es que cuando hay una concentración masiva de habitantes y tenemos ríos importantes cerca, obvio que tratar el agua superficial y constituirla como agua potable y repartirla de esa manera es mucho más barato que tener que sacarla del suelo y ocupar energía levantando el agua desde profundidades. Pero la mayoría de los sistemas de agua potable del país, en términos de número, no de caudal, son abastecidos por agua subterránea. La mayoría de los sistemas sanitarios rurales, antiguamente agua potable rural, son en base a pozo, o noria, o Mm, vertiente, ¿ya? Y muchas de las ciudades de nuestro país, sin ir más lejos, toda la zona de Talca y la séptima región del Maule, se abastece principalmente el agua potable en base a pozo. Y así, ujú. hacia el sur también. Entonces, y si miramos cuál es la magnitud del uso del agua subterránea a nivel país, es del orden del 32% del consumo total. Pudiese ser más grande, pero hoy día estamos limitados en términos de ejercer nuevos permisos, que serían los derechos de aprovechamiento de agua. Porque tanto hacia el norte como en la zona central, tal como señalaste hace unos minutos atrás, se han ido limitando los derechos en los distintos acuíferos, digamos, a través de zonas de prohibición, que es el camino que ha ido profundizándose en el último tiempo, y áreas de restricción, que era la forma de entender cómo se estaba comportando el acuífero y cuál era su nivel de seguridad, sin dejar de mirar la posibilidad de que otros pudieran usar el agua subterránea. Pero eso ha sido mucho más restrictivo que lo que originalmente se pensó a nivel del legislador. Eugenio, y creo muy clara la respuesta, ¿no? Y creo que a nuestra audiencia le quedó muy claro, sobre todo en términos conceptuales. Y ahora para llevarlo a una mirada latinoamericana al agua subterránea, en términos de cooperación técnica, conocimiento global, ¿verdad? Tengo intenciones de que me ayudes a presentar justamente a la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo, al SUT, del cual tú eres miembro, ¿verdad? Y ver cómo esto genera alguna situación regional donde podemos identificar aprendizajes, ¿no es cierto? Y generar afirmaciones contundentes sobre los errores de gestión más frecuentes a nivel latinoamericano. Y en ese sentido quisiera preguntarte, bueno, al sur sabemos que reúne especialistas e instituciones vinculadas con la hidrología subterránea en distintos países de América Latina. ¿Qué problemas comparten los países latinoamericanos y qué error seguimos repitiendo en la administración de agua subterránea, Eugenio? Mira, Al Sud es una organización, una asociación gremial que se formó, se constituyó en Chile por ahí en los años 90. Es un capítulo de una organización latinoamericana que fue instituida en los años 80, a partir
de Aldo Rebouças, que era un brasilero que en el fondo trabajaba en este ámbito y que tuvo un apoyo y digamos, una colaboración muy significativa en su mirada de atender y conocer este recurso, digamos, de los argentinos principalmente y de los colombianos han sido los más colaboradores en conjunto con la gente de Chile, pero somos una organización de tantas que existen en el país y que en el fondo congregan a profesionales de distintos ámbitos eh, relacionados con el agua, me voy a referir al agua principalmente, ¿cierto? Y que en el fondo buscan eh, difundir, entender, colaborar y desarrollar políticas públicas en el beneficio de cada uno de los países en que participan, ¿cierto? El objetivo principal de Al-Sud es promover en América Latina y el Caribe la investigación, la utilización, la conservación y la protección de los recursos hídricos subterráneos, impulsando el desarrollo socioeconómico equilibrado. Y, y ha articulado en su historia 16 congresos internacionales, ¿ya? Y estamos preparando el congreso número 17 que va a ser en el año 2027 en Punta del Este, en Uruguay, en el mes de mayo. Así que para invitar a todos los que les interese el tema a que lo miren y que se inscriban, porque es ahí donde se recibe la participación docente, de investigadores, de personas que trabajan en el ámbito, que transmiten su experiencia, que dan a Mm, conocer los hallazgos, que en el mm, fondo son capaces de mostrar distintas experiencias que en el fondo van constituyendo el conocimiento y la capacidad de hacer y que se transmite a través de estas organizaciones y sus profesionales que comparten una iniciativa de donación en bien público, ¿cierto? En esta mm, participación generosa de, de transmitir el conocimiento y de compartir información que como dije, no la tenemos solamente nosotros, está la IH, está IDIS, está la SOCHID. En Chile hay muchas organizaciones de este tipo que congregan a gente que apoya y en el fondo eh, buscan que cada vez gestionemos mejor y dispongamos más información y conocimiento sobre los recursos que vienen a resolver nuestros problemas. Eso en definitiva lo que hacemos las organizaciones. mm, Entonces, nosotros hemos participado y hemos sido significativos en muchas políticas públicas que hoy día son leyes, ¿ya? Si tú miras nuestra historia de seminarios, ya hablé de los congresos internacionales, pero ahora hablando de Chile, de seminarios, de jornadas técnicas, de webinarios que desarrollamos durante el año y las publicaciones de la revista Vertiente, que en el fondo tratamos de dejar como un documento para que persista en el tiempo. Hoy día tenemos otra forma, quedan los webinarios en YouTube que se pueden revisar, mm, ¿cierto? Pero en definitiva vas a ver que venimos hablando desde hace décadas de cosas que en el origen parecían extrañas o novedosas o eh, algo de lo que no era tema en su momento y que progresivamente se fueron entendiendo como elementos principales para la mejor gestión del recurso y que hoy día, por ejemplo, la medición y control a través de la ley, creo que es la 20064, ¿cierto? La medición de extracción efectiva y la recarga artificial de acuíferos y nuestro interés permanente porque exista una gestión integrada de recursos hídricos a nivel de cuenca, etcétera, son muchas cosas de las que tú vas compartiendo, conversando, transmitiendo información y conocimiento y haciendo que se hagan parte del quehacer y del conocimiento público y terminan siendo parte de nuestra vida doméstica. mm, mm. Eugenio, quiero llevarte ahora a, bueno, y hacer el paréntesis, ¿no? Que estén todos invitados a este congreso en Punta del Este, que además Uruguay es un país hermoso y qué mejor que convocarse en torno al agua en ese país, que ya ha tenido
problemas no menores en torno al agua, sobre todo Exactamente, en Montevideo sí, tuvieron sí, una crisis. sí, sí, muy reciente de hecho. Ellos Em, además comparten un ah, acuífero principal, porque tienen acuíferos que exactamente. son transfronterizos, digamos. Entonces, tienen que gestionar en conjunto con otros países, con distintas leyes, etcétera. El acuífero guaraní, ¿no? Si no mal- Ujú. Perfecto. Eugenio, quiero llevarte a un tema que un poco lo mencionaste, en la primera pregunta que formulamos, que tiene que ver con el Chile bajo tierra, ¿no? ¿Cuánto sabemos realmente sobre lo que hay ahí, ¿verdad? El estado de los acuíferos, la información disponible, el monitoreo. Y es importante para nosotros poder diferenciar el catastro administrativo del conocimiento hidrogeológico, perdón, y Mm. profundizar en niveles estáticos, dinámicos, son nomenclatura quizá todavía no muy común, ¿no? para el usuario a pie. En ese sentido, sabemos que la Dirección General de Agua ha identificado cientos de sectores de acuíferos y ha informado que alrededor de un tercio presenta limitaciones de disponibilidad de oxígeno. Sin embargo, tener un acuífero delimitado o derecho registrado no significa necesariamente conocer su funcionamiento, ¿verdad? Que un poco tú lo mencionaste minutos atrás. Entonces, ¿tenemos hoy información suficiente, Eugenio, para saber cuánta agua subterránea existe, cuándo se extrae, cuándo puede utilizarse de manera sostenible? Básicamente, ¿qué variables deberíamos nosotros observar, Eugenio, para diagnosticar correctamente un acuífero? Mira, tu descripción de la pregunta me lleva a pensar en el pasado más que en el presente, porque efectivamente, tal como señalé antes, el agua subterránea se empieza a desarrollar en el país como un recurso disponible y con más conocimiento desde los años 50. Y progresivamente en el tiempo tenemos más elementos de conocimiento, de técnicas, de tecnología y de capacidad de gestión, que es progresivo y que me imagino que irá siendo velozmente cada vez más desarrollado en el tiempo. Lo que vivimos hoy día, tal vez hace 5 o 10 años atrás, no nos lo podríamos haber imaginado. Y sin embargo, hoy día es aplicable y es aplicable con la técnica y a valores comerciales que son completamente posibles, porque la industria ha desarrollado capacidad de monitoreo, de medición, de control, de telemetría, de medición a distancia, etcétera, que antes era escaso, caro, poco desarrollado, etcétera. Lo mismo que la computación y en el fondo el procesamiento de datos. Hoy día trabajamos Big Data con inteligencia artificial y podemos sacar conclusiones de millones de datos en segundos o en minutos, en circunstancias que antes cada uno lo hacía por su cuenta, en su computador de mesa o en grandes computadores, qué sé yo, y a veces no teníamos la cantidad de datos suficiente. Y en cambio eso cada vez ha ido mejorando en magnitud y en espacialidad. ¿Cuál es la realidad de hoy? Hoy día, y ha sido un esfuerzo, yo diría de Estado, si uno lo mira desde el punto de vista de la autoridad, porque es algo que se ha ido trabajando por distintos organismos públicos que se colaboran entre sí, como son la DGA, la CNR, la DOH en la construcción de las obras que son necesarias y otras, ¿cierto? Que en el fondo miran o han mirado con un pensamiento de desarrollo hacia a una gestión integrada de las cuencas. Y es lo que hoy día está en la ley y que se llaman los planes estratégicos de recursos hídricos, los PER, ¿ya? Que en definitiva están en manos de la DGA desde el punto de vista de la responsabilidad, pero están recogiendo colaborativamente no solo de los otros organismos públicos, sino que también de la civilidad y de las organizaciones civiles y locales, ¿cierto? Que tienen que ver con las mesas estratégicas de recursos hídricos, donde en el fondo ellos van recogiendo iniciativas, necesidades,
etcétera, y se ponen de acuerdo para ver cómo desarrollan la infraestructura y las obras y la forma de gestión que necesita cada cuenca. Ese es ese es el camino teórico hacia el que están caminando, digamos. Eh, y han tomado como referente que en las cuencas, eh, principalmente en las cuencas principales, que son las que van de cordillera a mar, la de mayor magnitud, existan instrumentos, que en este caso son modelos numéricos, hidrológicos y hidrogeológicos conectados, ¿ya? Que han seleccionado como plataformas WIP y ModFlow, ¿cierto? Para el superficial y para el subterráneo, que trabajan conectados entre sí, por lo tanto, representan relativamente bien la realidad, conocimiento, pero en definitiva busca representar con las limitaciones propias de un sinnúmero de variables que tiene la naturaleza algo concreto. Y ese es el camino que se ha buscado y es un camino que se ha ido desarrollando en muchas cuencas y que hoy día tienen una representación saludable. ¿Y dónde está el mayor déficit desde esa perspectiva? En la cantidad de datos que tú manejas, en el conocimiento real del territorio, ¿ya? Pero eso progresivamente se ha ido resolviendo de forma indirecta o automática, porque al existir una ley que obliga a todos los usuarios, en este caso de captaciones de agua subterránea, sean pozos, drenes, noria o cualquier tipo, a tener medición y control de distinta naturaleza, más automatizado o menos automatizado, dependiendo del tipo de captación y la cantidad de agua que sacan, pero eso ha generado un aumento de conocimiento de la espacialidad de la realidad, porque hoy día esa información está en la web, la DGA la publica y están todas las mediciones de quienes tienen, por ejemplo, que emitir con telemetría en forma directa al regulador la información de sus pozos. Y es una información que si, por ejemplo, la región metropolitana, y tiene que ver con algo de un análisis que acabo de hacer durante este mes, la región metropolitana en la meseta intermedia tiene 69 pozos de referencia como estaciones de medición de niveles del acuífero, de niveles estáticos, en esa misma meseta intermedia, hoy día la medición de extracción efectiva, los ME, que son obligatorios para los que tienen un determinado tamaño en caudal, magnitud en caudal, que en el fondo son los pozos más grandes, suman más de 1.000 o del orden de 1.000, de los cuales datos así de una secuencia de datos que tengan del 2020 o del 2021 en adelante, deben ser 700 que permiten tener datos y sacar conclusiones. Mm, Entonces, sí, eso hace falta. Hace falta fomentar, más allá que la ley, que a veces la ley aplica castigos, pero castigos que no siempre se ejecutan, ¿cierto? Yo diría que más importante que el castigo, y nosotros alguna vez lo calculamos, hay del orden, mira, oficialmente hay como 75.000 captaciones subterráneas en Chile. Nosotros creemos que hay más de 100.000, porque pozos irregulares hay muchos, ¿ya? Y funcionan y sacan agua además sin control. Por lo tanto, eso no está evaluado en el análisis de los acuíferos y sin embargo funcionan igual. O sea, los acuíferos son más capaces que lo que oficialmente medimos, mm. porque no conocemos cuál es la magnitud de lo que se saca irregularmente, pero se saca irregularmente, porque nadie hace un pozo para no usarlo, menos irregularmente, ¿ya? Entonces, lo, el que saca agua, como dicen algunos partners de Al Sud, le cuesta sacar el agua porque tiene que pagar la energía eléctrica o el combustible, el generador o qué sé yo, y por lo tanto el agua subterránea no es gratis. Por lo tanto, el que hace un pozo y saca agua subterránea es porque la necesita.
Y eso es lo que ha salvado la sequía, que es como dije antes. Pero de mi perspectiva, lo que debiera promoverse es la instalación de sistemas de medición y control y monitoreo a distancia, que si lo hiciera el Estado como una obligación de todos los usuarios que tienen derechos de agua, permitiría dos cosas. Primero, tener un conocimiento masivo, instantáneo y disponible. Y segundo, poder detectar a todos aquellos que son irregulares para que se regularicen, Mm, porque quedarían en evidencia. Y hacer eso cuesta del orden de la inversión entre dos o tres embalses mayores. Y resulta de que dos o tres embalses mayores, como pudiera ser el diseño Puntilla al Viento en el Valle de la Concagua, en la cabecera del Valle de la Concagua, eran 120 millones de metros cúbicos al año de disponibilidad física. Son muchísimas más veces puntillas al viento que el valor de sí mismo. Entonces, tres embalses subterráneos, o sea, tres embalses superficiales como inversión de medición y control para poder gestionar adecuadamente un recurso tan vasto y tan masivo y que es mayor que lo que disponemos de aguas superficiales en general, tiene sentido desde mi perspectiva país. ¿se entiende? Eugenio, quiero detenerme justo ahí porque es importante para mí aclarar a quienes nos escuchan el concepto de volumen total almacenado, que no necesariamente equivale al volumen explotable, ¿verdad? Y Sí, identificar justamente estos límites, ¿verdad? Entre estas dos variables o brechas, podríamos llamarle. Que podríamos decir para un entendimiento muy básico es volumen almacenado versus disponibilidad sustentable, ¿no? De alguna manera. Entonces, en sí, ese sentido, tú has, por lo que he leído, ¿no? Sobre algunas entrevistas, tú has estimado que el acuífero de Santiago podría almacenar del orden de 30.000 millones de metros cúbicos, ¿no? sí, Que eso equivale a 100 veces, ojo, 100 veces el embalse El Yeso en la región metropolitana. Entonces, sí. esta es una comparación muy, muy potente, claramente, y podría llevar a pensar que toda esa agua está disponible para ser extraída. Por eso quiero hacer la distinción. Entonces, la pregunta que quiero hacerte en concreto, Eugenio, ¿qué proporción puede considerarse realmente una reserva utilizable y qué restricciones técnicas o ambientales y hasta jurídicas deberían incorporarse, Eugenio? Mira, está muy bien tu pregunta, porque efectivamente ese cálculo es así, y no solo para la región metropolitana hemos calculado el volumen de los embalses subterráneos, sino que lo hemos calculado a través de nuestra participación y estudio en diferentes planes estratégicos que han buscado de conocer la realidad de la cuenca completa, incluido su acuífero subterráneo. Y entonces, con hoy día métodos geofísicos, que tú indirectamente, así como en la topografía, tú puedes conocer la superficie del suelo y su variabilidad, su geometría, tú con métodos geofísicos puedes determinar la geometría del basamento o de este vaso, de esta tina, de esta cuenca que soporta el agua subterránea, en el relleno sedimentario. Entonces, en base a eso se ha calculado el volumen comparando la superficie a nivel estático, o sea, lo que sería la superficie del lago subterráneo, con el fondo, que es la geometría del basamento, y aplicándole un valor promedio a lo que sería la porosidad eficaz, o sea, el espacio de hueco que tiene el suelo, de acuerdo a sus características, que es donde se almacena el agua. Entonces, ese es el volumen total de Mm. agua. Y hay cuencas que tienen mayores volúmenes, como una importante es la metropolitana. Solo en la meseta intermedia tiene 30.000 porque no está ahí metido Puangue, Melipilla, ni nada hacia abajo, sino que solamente lo que hay en la zona donde está asentado Santiago, llamémoslo así, ¿ya? Pero tenemos otras como, qué sé yo, el Chuapa, que tiene del orden de 900 millones de metros cúbicos, la parte baja del río Elqui, desde el Puclaro hacia abajo, con la zona del acuífero del Pan de Azúcar, que son más o menos 400 millones de metros cúbicos, y el Maule, por ejemplo, la cuenca del Maule, que nosotros hicimos el primer PEG, el Plan Estratégico de Gestión Hídrica,
Esa tiene del orden de los 330.000 millones de metros cúbicos. O sea, estamos hablando de 10 veces lo que tiene la meseta intermedia de la zona metropolitana. Entonces, pero, pero, pero ese volumen significa que lo podemos agotar o que podemos chuparnos entero, ocuparlo entero. No, no tiene sentido. Eso no es la significación del número. El número muestra la magnitud, pero no solo hemos medido la magnitud, hemos medido cómo cambia esa magnitud, cómo desciende en la época donde tenemos recargas menores, que son las épocas de sequía. La más fatal ha sido esta mega sequía desde el 2010 hasta ahora, ¿cierto? Lejos la más fatal porque no existía en nuestra estadística pluviométrica y obviamente en consecuencia tampoco existía en nuestra estadística de recarga, porque la recarga está directamente relacionada con la lluvia y el agua que cae, tanto en la cordillera como en la zona de los planos, digamos, de los valles, porque la cordillera puede ser una recarga súper significativa para el agua subterránea. Nuestro país, por sus características tectónicas y cómo nacieron las cordilleras de los Andes y de la costa, está lleno de fracturas y de fallas. Y cae la nieve, y la nieve se derrita y no todo escurre, sino que una parte importante de esos fluidos se penetran a la tierra a través de estas fallas y se conectan con las recargas a los acuíferos y a los rellenos sedimentarios de los valles. Y eso es difícil medirlo, no se puede conocer con certeza, pero sí tenemos una claridad, que es que a pesar de todos los derechos que se han otorgado, que generan tanto impacto en muchas personas, en la población y en las autoridades, o en las comunicaciones que hablan de que estamos sobreotorgados o en condición de agotamiento, ¿cierto? Y sin embargo, los acuíferos, la mayoría, no descienden, no desaparecen y no se consumen, porque el análisis que hemos hecho y que mostré en un webinario de Al Sud, que lo pueden mirar en YouTube, Al Sud tiene una cuenta, no sé si es Al Sud Chile, creo que se llama, y muestra que con lluvia de un año, cuando no hemos consumido durante el periodo de sequía, no recuerdo la cifra exacta, pero está en la presentación, creo que 7 embalses del yeso, con lluvia de un año, el 2023, recuperamos dos en un año, dos embalses del yeso, que se hacen parte de este volumen del acuífero. Entonces, es muy simple porque es como parte de la lógica meridiana. ¿Qué es lo que hace el agua cuando llega a alguna parte? Incluso cuando se nos derrama en el piso de nuestra casa. ¿Qué es lo que hace el agua? Va a llenar la parte más baja, Mm. ¿cierto? Se va a donde están los hoyos. ¿Y qué es lo que es el agua subterránea? Un gran hoyo, que es la única resistencia que tiene el suelo. Por lo tanto, claro, cae la lluvia y escurre las aguas y es muy veloz, pero una parte de la lluvia penetra y lo que busca el agua es primero irse hacia abajo y después ir hacia adelante. Y por eso que las recuperaciones son rápidas. No son totales, pero son rápidas. Y los acuíferos está demostrado que incluso donde están declaradas zonas de prohibición hace muchos años, los niveles de los acuíferos y lo que muestran los pozos son estabilidad y no hay descenso significativo y no hay agotamiento físico real. Eugenio, y para poder llevar a esta conversación justamente a un caso muy contingente y concreto, ¿no? Vámonos a comprender el concepto en su conjunto, ¿no es cierto?, en sus ventajas, pero ahora a un conflicto que está ocurriendo a nivel país que tiene que ver con el proyecto Retorno Maipo, ¿no? Donde Aguas Andinas quiere llevar, ¿no es cierto?, varios litros por segundo de agua servidas tratadas, ¿no es cierto?, a la primera sección del río Maipo a cambio, ¿no es verdad?, de agua cruda para poder ser utilizada en potabilización. En ese debate del proyecto Retorno Maipo, tú justamente has propuesto complementar el sistema mediante baterías de pozo, descarga de agua subterránea a canales, proyectos justamente de recarga, y has mencionado que tú eres justamente consultor en la gestión de este posible convenio entre Agua Andina y la primera sección del río Maipo. ¿Cómo funcionaría bien esta propuesta y qué problemas realmente
permitiría resolver y en concreto también qué acuerdos de gobernanza serían responsablemente indispensables de tomar. Mira, ese es un tema particular, eh, al que no tengo ningún problema a referirme, pero me voy a referir de manera de ser objetivo y claro, eh, y asociado al proceso vivido, porque yo no soy consultor actual, yo fui el consultor con que nació ese convenio y fui el consultor de una de las asociaciones de canalistas de la primera sección, que es la Asociación de Canalistas del Maipo, la de abajo, ¿ya? Que por iniciativa e interés propio, porque se sentían perjudicados por la sanitaria y porque en el fondo sufrían durante la época de sequía la falta de agua. Y los más afectados eran la mayoría de sus usuarios, porque las asociaciones de usuarios de canalistas, que son principalmente regantes agrícolas, están constituidas proporcionalmente, no todas son iguales, pero más o menos es una realidad de la mayoría de las asociaciones en Chile, del orden del 70% son pequeños y medianos propietarios, que viven una agricultura o de subsistencia o de una vida relativamente normal, pero que no tienen grandes capacidades de capitalización. Y por lo tanto, reemplazar su fuente de agua por agua subterránea les resulta difícil porque significan inversiones elevadas. ¿Ya? Voy a tomar agua, permiso. Sí, claro. Entonces, frente a esa realidad que era dolorosa, pero que venía históricamente siendo un mecanismo normal entre la sanitaria y los agricultores. ¿Por qué? Describo para que se entienda. El río Maipo es la fuente principal del agua potable de Santiago. La sanitaria la toma en la zona de la Florida, donde está la planta Las Vizcachas, y la trata en esta planta para que se constituya en agua potable y reparte por gravedad prácticamente a toda la región metropolitana, a Santiago. La magnitud de lo que saca y de lo que tiene derechos en términos de derechos de agua para el régimen normal del río Maipo es del orden de 20 metros cúbicos por segundo. Es mucha agua. 20 metros cúbicos por segundo son 20.000 litros en un segundo. Es mucha agua. Y eso ocurre de acuerdo a sus derechos, que tiene como el 27% del reparto, cuando el río lleva de 70 metros cúbicos por segundo hacia arriba, a la sanitaria no le falta agua. Cuando el río lleva menos que eso, la sanitaria no tiene los 20 metros cúbicos por segundo para llevar a la planta. Entonces, durante los años normales, de lluvia normal, esa situación ocurre en varios momentos y ha ocurrido históricamente en varios momentos en cada año, donde el río tiene menos de 70 metros cúbicos por segundo, principalmente en invierno, porque el río Maipo tiene sus máximos caudales por deshielo en la época de octubre hasta enero. Entonces, ¿qué pasaba en esos momentos? Cuando había que producir agua potable, era más barato producirla con agua superficial y no recurrir al agua subterránea porque la diferencia en costo para la sanitaria es significativa. Estamos hablando en el rango de 10 a 70 pesos o algo así por metro cúbico. Y los agricultores en invierno no estaban ocupando el agua porque no todos los cultivos o no todos los usos agrícolas requieren agua todo el año. La sanitaria pedían préstamos y cuando el río crecía devolvía el agua, que era la época que más necesitaban los agricultores. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el año 2010 en adelante empieza esta sequía extraordinaria que no se recupera. Entonces empiezan a haber volúmenes de acumulación de préstamos que no son devueltos porque no está el agua. Podrían haber sido devueltos si la sanitaria hubiera ocupado agua subterránea y hubiera devuelto agua superficial, pero eso no fue así y tal vez era muy caro o da lo mismo, no ocurrió. Entonces, como existía ese dolor para los agricultores,
llaman a un profesional que analice el problema. Somos nosotros, hidrogestión. Entonces, analizando el tema, nos damos cuenta que efectivamente hay formas de resolver o compensar ese déficit. No, no solo una. Habían distintas fórmulas de resolver que fueron planteadas por diferentes canales, qué sé yo. Pero también había un problema, que la primera sección del Maipo son 7 asociaciones de canalistas y la que estaba atenta al problema era una sola. Entonces, el primer esfuerzo, después del diagnóstico que se hizo, fue juntar a las 7 asociaciones de canalistas, presentar el problema y plantear una negociación conjunta con la sanitaria para resolver la forma de recuperar esos volúmenes que no se que no volvían en términos reales, y porque además ellos sentían que la compensación económica que estaba involucrada históricamente era muy pequeña respecto de la realidad, del dolor o de lo que ellos podían hacer por los que tenían menos capacidad de resolver. Y así nace este convenio, porque dentro de las alternativas está que en los canales matrices, por ejemplo, de los que van por el sur del río Maipo, que recorren varios kilómetros sobre el lecho del río, una parte importante del agua que toman en su boca toma se vuelve a infiltrar y ellos la pierden para regar. Y era revestir canales. Otra forma de resolver, y que fue la prioritaria, y que fue la que nosotros planteamos, fue ocupar el agua subterránea, porque hay muchos sectores de muchos canales que están espacialmente distribuidos en la zona metropolitana y que tienen condiciones muy favorables para construir pozos y sacar el agua a poca profundidad y en caudales importantes que descarguen a los canales y que quedan liberados esos derechos potenciales para que en esa proporción suplan aquellos canales donde el agua subterránea es más profunda o no existe en cantidad o es más difícil sacarla, qué sé yo, y se hace una redistribución disponiendo de más recursos en épocas en que los recursos superficiales no existen. Entonces, esa fue la visión de los canalistas que fue muy positiva, pero como entendíamos que el área metropolitana está en la mayoría de sus acuíferos CHAC administrativos, porque el acuífero del área metropolitana es uno solo, pero son como 20 CHAC. Y eso tiene que ver con la evolución del conocimiento. Porque esos 20 chats se constituyeron porque así se modeló numéricamente el primer modelo que tuvo la DGA, que lo desarrolló Guillermo Cabrero y su equipo. Entonces se separaron y un CHAC está dividido por una calle que no tiene nada que ver con la hidrogeología, pero era la forma de poder hacerlo con la herramienta y la tecnología que existía en la época. Y eso quedó así porque administrativamente se fue constituyendo de forma histórica. Pero los CHAC no necesariamente tienen que ver con la realidad hidrogeológica del acuífero hacia abajo, ¿ya? Mm, mm, Entonces, como esta realidad de la región metropolitana estaba limitada desde el punto de vista de los derechos, nosotros planteamos la necesidad de compensar esta compensación de extracción con recarga artificial a lo largo del cauce del río Maipo en balsa, porque era la forma más pertinente desde el punto de vista técnico, ya que hay otras formas más eficaces y más efectivas desde el punto de vista de rellenar los acuíferos, que son inyectar a través de los propios pozos de extracción, pero tienen la limitante que pone una exigencia de calidad del agua muy elevada, que hace más caro el sistema, etcétera. Entonces se planteó esa como la solución más efectiva. Y se entró en una negociación con la sanitaria con varias alternativas. Y todo esto pensando que la sanitaria históricamente pedía agua de compensación en rangos de entre 1 metro cúbico o 3 metros cúbicos en las cantidades más pequeñas, hasta 10 metros cúbicos, que era 10 metros cúbicos por segundo, que eran las cantidades más altas que normalmente históricamente había pedido. Por lo tanto, esta solución era muy práctica porque era modular, versátil, de construcción progresiva, eh,
y podía ejecutar compensaciones hasta 20 metros cúbicos por segundo, que es la capacidad máxima total que tiene la planta de las Vizcachas. Por lo tanto, podrían haber sido todos los recursos superficiales para la sanitaria compensados con recursos subterráneos para los agricultores. Sin embargo, eh, dentro de las alternativas que se veían, hay una propuesta por la sanitaria que era ocupar el agua servías tratada, ¿cierto? De la planta del Trebal, llevándola desde el Trebal, la planta del Trebal que está cerca del Mapocho, hasta las cabeceras de algunos de los canales de las bocatomas del Maipo, con una solución de hasta 3 metros cúbicos por segundo, en una inversión que era más o menos parecida a la compensación con agua subterránea y con un costo que era similar o mayor en términos de costo de operación. Entonces, pero ahí no está el problema. El problema está en una sensibilidad que se planteó dentro de la negociación y que es que esas aguas que hoy día tratan las plantas del Mapocho descargan al Mapocho y se ocupan para riego por los agricultores. Y que cuando se habla del reuso de las aguas servidas tratadas, normalmente se piensa que los caudales efectivos o los que realmente van a venir a resolver problemas como un adicional a lo que no disponemos actualmente son las de los emisarios submarinos. Este no es el caso. Este es el caso de aguas que se han tratado y que han limpiado la ciudad, que han eliminado la contaminación de los cauces como el Mapocho, un montón de cosas que son súper positivas, pero que en definitiva, si las llevas por otro lado, deja en una situación desmejorada a regantes del otro cauce. Entonces, pone en conflicto regantes contra regantes, cosa que no ocurre con el uso del agua subterránea. Por eso, en la carta que publiqué, que publicó el diario La Tercera, que yo escribí, hablo de que es lamentable que se impugne un acuerdo que es beneficioso para todas las partes, solo porque se concentra la solución en una de las alternativas cuando hay varias. Ese es el punto y esa es la forma de participación que yo tuve. Yo no fui parte de la negociación porque la negociación finalmente la hizo un equipo formado por 3 personas representantes de los canalistas con la sanitaria, de la cual yo fui excluido. Perfecto, muy claro. Solo para hacer un paréntesis, mencionaste varias veces el CHAC, quizá algunas personas no entienden ese concepto del Sí, muy sector interesante. hidrogeológico de aprovechamiento común, ¿ah? Que es Sí. esta unidad territorial definida por la DGA, para aquellos que no conocen esa palabra que la citó varias veces Eugenio, Que es ¿verdad? muy importante entender que aunque no tengan una congruencia total con los acuíferos más reconocidos o que hoy día podemos conocer con más certeza y que sus límites pueden que no sean coincidentes. Lo que importa es que en definitiva esos se establecieron como límites administrativos para poder hacer una buena gestión de los derechos de agua, de los derechos de aprovechamiento de agua por el regulador, porque necesitaba en una época en que todo lo mirábamos desde la superficie y sin mayor conocimiento de lo que había abajo, tener alguna forma de gestionar y administrar, y eso es muy legítimo. Tal cual, tal cual. Eugenio, quiero hacerte una pregunta ya para ir cerrando, para no abusar de tu tiempo, llevamos varios minutos ya. Quisiera que nos ayudes desde tu experiencia, de tu visión, ¿no? Tanto a nivel eh, conceptual, teórico, pero también territorial, de diálogo, ¿no? Con las comunidades, con aquellos que están hoy día gestionando las aguas, como son los canalistas. Hay una hoja de ruta, ¿verdad? Hay prioridades nacionales y claramente una visión de futuro. En ese sentido, me imagino que ya es momento de jerarquizar decisiones, ¿verdad? Y si Chile decidiera construir una política de agua subterránea para los próximos 10 años, Eugenio, ¿cuáles deberían ser las tres primeras decisiones, ¿ok? En esa política nacional y qué cambios necesitamos en conocimiento, gobernanza, regulación? ¿Cómo nos podrías orientar en ese sentido, Eugenio? Mira, no sé si tenga tres, tengo una principal, Perfecto. que la he señalado y que en el fondo es algo por el que es un concepto que viene de muy antiguo. Mi padre, quiero hacerte una aclaración que la debía haber hecho al principio. Yo soy Eugenio León Cariola.
Tengo un hijo socio que también es parte de hidrogestión brillante, hidrogeólogo, ingeniero y también hidráulico, que es Eugenio León Correa. Y mi padre, que partió con esta actividad porque formó el Departamento de Agua Subterránea, la Corfo, a partir de la convocatoria de don Francisco Javier Domínguez, don Pancho J, en los años 50, que creó el Departamento de Agua Subterránea y se inicia el conocimiento de la agua subterránea a través de Corfo en Chile. Era Eugenio C. León Silva, hombre público y al cual le tengo una gran admiración, sobre todo en lo profesional. Entonces, tengo una principal, si quisiera decir una significación respecto al agua subterránea, y es que hoy día tenemos todos los elementos y la forma de implementar, porque obviamente no está implementada, pero debiese ser un desafío país, de gestionar el agua subterránea mediante otro paradigma. Hoy día el paradigma del agua subterránea es estático y es algo que lo ha planteado Fernando Peralta Toro, presidente de la CONCA, que tuviste tú a su representante recién, y que lo hemos, y que es un pensamiento común a nivel de los profesionales del sur, porque el otorgamiento de los derechos y la explotación formal de los acuíferos hoy día en Chile tiene que ver con una regla de la DGA que está en su reglamento, no está en la ley, que dice de que una de las 5 reglas con que en el fondo se otorgan los derechos es que en el fondo el volumen total del acuífero no puede variar más de un 5% en 50 años. Eso es una forma estática de mirar porque al final lo que estás otorgando en derechos o de posibilidad de explotación del acuífero es el equivalente a la recarga media del mismo. Pero el acuífero es mucho más que eso porque es un embalse. Y un embalse, por ejemplo, el Puntilla al Viento, que tiene 120 millones de metros cúbicos en su diseño, era capaz de regar 45.000 hectáreas, que significaba el equivalente a cerca de 450.000 metros cúbicos de uso, porque era capaz de regular el agua que entraba y salía y en su uso, ¿cierto? Mm. Los embalses subterráneos son iguales, reciben agua y tú sacas agua y en el fondo actúan como un regulador. Entonces, si tú incorporas la recarga artificial, incorporas formas de mejorar la recuperación de los embalses, como es dejar los canales abiertos y que exista una infiltración espacial a nivel de cuenca, y tú permites que los embalses subterráneos, estos acuíferos, sean explotados dinámicamente, porque en el fondo, espacialmente también, en cada uno de los pozos tiene sistemas de medición y control, y por eso decía yo que debiese ser una obligación del Estado en que todos tengan medición y se tenga un conocimiento efectivo de lo que realmente ocurre, y que si eso por cualquier motivo no funciona o se daña, y como el titular lo que tiene es un derecho que le ha dado el país, porque el agua es de todos los chilenos, y lo que tienen las personas son un derecho de uso, y si no cumple con esa obligación mínima que es informar y mantener, en el fondo debiese tener una aplicación de un castigo. Ahí sí que tiene sentido el castigo, pero con ese conocimiento y con las capacidades de automatización que hoy día manejamos, podrían manejarse los acuíferos y administrarse de una forma automática, instantánea, y con un criterio de regulación de extracción y recuperación en el tiempo, poniendo límite y gestionando a través de los momentos más críticos y de los momentos más favorables, porque de mi perspectiva, el agua subterránea es uno de los tantos recursos de fuente que tiene la cuenca y que debe manejarse en forma integrada con los demás, porque ninguno es más importante que el otro, son todos complementarios. Y en eso está el agua superficial, el agua desalada, el agua de trasvase, el reuso de aguas tratadas y las aguas subterráneas como las principales. Pero hay muchas. Y por lo tanto, lo que tiene que ver cada cuenca es cuál es su vocación, cuáles son sus demandas, qué es lo que tiene que satisfacer,
cuáles son sus recursos y cómo los explota de forma gestionada más eficiente, eficaz y económica, de manera de que resuelva de forma efectiva la mayor cantidad de problemas eh, con recursos propios. Y esa es la obligación del Estado. Entonces, si tú me planteas qué es en gobernanza, qué es lo que habría que cambiar, tener un plan hídrico nacional que mirara los recursos en su conjunto, todos. Hoy día tenemos un código de agua que mira solo el agua superficial y el agua subterránea, y recién tenemos una ley por fuera que mira el agua desalada, pero que no está Mm. integrada al código de agua. Entonces deberíamos tener un plan nacional hídrico con una mirada de largo plazo que enfocara las cuencas como una totalidad y que viera cómo se resuelve la realidad de cada uno, que ese es el enfoque de los planes estratégicos, pero que están limitados, y que en el fondo dispusiera de los recursos de inversión y las gobernanzas necesarias para que las organizaciones de usuarios, que son los que están en el día a día en el funcionamiento de sus necesidades, repartieran y resolvieran los problemas con la combinación de recursos que se necesita, eh, resolviendo el problema a todos los usuarios y no solo a los que pueden pagar. Maravilloso, Eugenio. Ya para cerrar, quiero llevarte a un juego de palabras que tenemos con algunos entrevistados, ¿verdad? Que es completar una frase, ¿no? Que sería la frase para un titular, no para darle contenido a la publicación, sino que la frase da el titular. Y la frase es la siguiente, y te pido que si me la puedes completar. Dice, el agua subterránea será una reserva estratégica para Chile solamente si... Ya. Siempre me han dicho que mis titulares son largos. Así que voy a hacerte un titular, porque Ya, esa frase, el inicio es excelente. El agua subterránea será una reserva estratégica para Chile solamente si, como país, nos decidimos a desarrollar una política hídrica nacional donde en cada cuenca principal se realice un aprovechamiento integrado de todas las fuentes, se gestionen con eficacia por las organizaciones de usuarios y se realicen las inversiones necesarias público-privadas para satisfacer la seguridad hídrica del sistema. Fin de... maravilloso. Eugenio, te agradezco montones, muy clara, muy profunda tu intervención. Creo que tenemos una excelente entrevista el día de hoy. No, yo gracias a ti por la conducción, por tus preguntas, por tu lucidez y por tu invitación, porque yo soy uno más de tantos. Bueno, queridas y queridos, hoy hemos aprendido que los acuíferos pueden entregar seguridad durante periodos de sequía, pero no constituyen una fuente ilimitada ni independiente del resto del ciclo hídrico, tal cual como mencionó Eugenio. Bajo nuestros pies no existe simplemente un depósito de agua esperando ser utilizado. Existe un sistema dinámico conectado con ríos, humedales, ecosistemas y comunidades. El desafío para Chile, tal cual como mencionaba Eugenio, no consiste solamente en perforar más pozos, consiste en saber cuánto extraemos, cuándo hacerlo, cómo recuperar las reservas y quién debe tomar estas decisiones. Eugenio, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a mirar una parte del agua que muchas veces permanece invisible, pero que será decisiva, como bien tú dijiste, para nuestro futuro hídrico. Y a quienes nos escuchan, los invitamos a seguir reflexionando, aprendiendo y participando de este tipo de conversaciones tan virtuosas y nutricias porque el futuro se escribe con agua. Soy Francisco Torres, muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, Eugenio. Hasta luego, Francisco, gracias.